Bueno, mis padres son emigrados de Polonia. Mi papá llega en el año 29 y en la época de la gran crisis en la Argentina. Como era una persona con muchos ideales, no le gustó cómo vivía la gente en los conventillos y demás. Él tenía un oficio, era cortador de calzado y entonces decidió ir a visitar a unos paisanos que vivían en La Pampa. Al llegar allí se encontró con las grandes extensiones y con la posibilidad de alquilar una casa grande y poder hacer su hogar ahí. Le gustó mucho y se instaló y fue zapatero remendón. Pero a los pocos años llegó mamá y nacieron 3 hijos. El mayor, Isidoro, venía ya de Polonia. Papá era una persona que le interesaba la política, por lo tanto fue el primer miembro de la comunidad que casi tuvo una radio, y la zapatería de papá era como un comité. Yo no entendía, siempre había muchísima gente que discutían sobre la guerra. Claro, fue el transcurso de la Segunda Guerra Mundial el que los acompañó durante todo el proceso viviendo en La Pampa y con la angustia de tener toda su familia en Polonia, que fueron desaparecidos todos. Bueno, nosotros nos criamos en ese pueblo con grandes espacios, con muchas posibilidades de amigos y una vida social intensa con los chicos del pueblo, integrados totalmente a la vida cultural de la comunidad nacional. Y teníamos una escuela judaica, una escuela judía, el líder era el Sinaí, no recuerdo su nombre, Sinaí, que mi mamá, él comía en mi casa y entonces nos íbamos a la escuela con él. Era un poco como nuestro padrino. Era un heider porque estábamos todos en un mismo aula. Y después se modernizó la escuela y vino ya la época de las morot. Y mi primer morá fue Senderovsky, se llamaba Malke Senderovsky. Y ella había agilizado toda la educación judía. Seguíamos casi todos juntos en el mismo aula porque eran muy pocos chicos, 30 niños habría de la comunidad. Bueno, en el pueblo hice todo lo que había, todas las posibilidades. Había un taller de plástica que no era de muy buen nivel, pero mis padres aceptaron que fuera. Hice toda la escuela de arte, que consistió, diríamos, en elementos más técnicos, no era una escuela teórica profunda, que me acompañó durante toda la vida esos elementos básicos que adquirí en esa escuelita. En un periodo para Simchat Torah, Malke había viajado a Israel y entonces me dejó a mí como responsable para organizar la fiesta de Simchat Torah que se hacía en el templo, en el patio del templo del pueblo. Y en esa oportunidad habían llegado de visita las mujeres de la comisión de la OSPA, de la Organización Sionista Femenina Argentina, que al verme cómo me desempeñaba con los chicos, le propusieron a mis padres que me mandaran a estudiar al Majón. Y así fue como recibimos un telegrama que estábamos becados, mi hermana y yo, para estudiar en el Majón, de la calle Arévalos, donde había chicos de todas las provincias. Y bueno, estando en el Majón, yo decidí la carrera de jardín de infantes, que me gustaba mucho. Tuve como profesora y guía a Celia Carpi, y con todos los elementos de formación viajé a los 17 años
llegando casi a los 18, como destino tenía Villa Ángela. Villa Ángela de la Pampa, imagínate, son muchísimos kilómetros. En aquel entonces eran 2 días de viaje. Pero mis padres aceptaron porque realmente era una de las únicas posibilidades que podía para poder salir de ese pueblo y enfrentar un poco a la vida. Bueno, llegué a Villa Ángela y fui muy bien recibida por la comunidad judía de Villa Ángela, que me protegió totalmente. Todas las casas de la comunidad eran mi casa. Participaba de las fiestas, de todas las actividades que se producían en la ciudad y vivía con una familia de apellido Garber, que eran como mis padres, habían asumido la responsabilidad de mis horarios y todo, me controlaban totalmente, así que mis padres estaban muy tranquilos y yo estaba muy feliz haciendo una nueva vida que era como morar de jardín de infantes en Villa Ángela. Y bueno, y después decidí seguir estudiando y quise quedarme en Buenos Aires. Trabajé 2 años en Villa Ángela, quería perfeccionarme y bueno, estudié en la escuela Sholem Aleichem con la Morá Shkoli, una morá que había venido de Israel, y hice la carrera de jardín de infantes. Y después traté de conseguir trabajo y en aquel entonces no era muy fácil y fui citada a una escuela de Villa del Parque que se llama Yitlovsky y me dieron 2 turnos, trabajaba en 2 turnos y me entregué absolutamente al trabajo y también a la vida del trabajo comunitario de la escuela, o sea, acerqué a los padres a colaborar con la tarea de los chicos y recuerdo que tenía 80 padres, de 80 a 100 padres que trabajaban semanalmente conmigo para la creación de material didáctico, o sea, mi escuelita de arte de La Pampa me había servido porque creábamos material didáctico. Después pasé a ser directora de jardín de infantes y en un momento aparece, siempre hacíamos, no me gustaba hacer la fiesta del plato, todas las kermeses, esas cosas que se hacían para reunir dinero para la escuela. Y como yo conocía a Antonio Berni, porque era amiga de un editor, que él me había acercado a toda la gente del arte, propuse a la escuela editar una lámina para que tuviéramos recursos económicos. Y así fue como editamos una lámina y a cada chico le dábamos 10 láminas en vez de 10 rifas y así empezó mi carrera con el arte. Y en 1968, este editor amigo que tuvo mucho que ver en toda mi vida, o sea, en todo lo que tiene la relación, el arte, me llama por teléfono que había un trabajo de relaciones públicas y yo me animaba a hacerlo. Yo dije, no sé si hice relaciones públicas en mi vida, qué es lo que se denomina, pero necesito hacerlo. Y entonces por las mañanas hacía el trabajo de relaciones públicas, que consistía en Alberto Brusone había planificado una actividad con Ana Frank y entonces se estaba por editar una carpeta con escritos de 10 autores argentinos, de 10 literatos argentinos. Y esa era mi tarea, visitarlos y proponerles que escriban sobre Ana Frank. Y bueno, me pareció maravilloso, además, entrar en el mundo de la literatura, conocer a los grandes escritores de ese momento, Álvaro Yunque, Tuñón, Ulises Petit de Murat, me parecía fascinante. Y entonces los visité a todos, conseguí que escribieran para Ana Frank y se editó la carpeta, que se presentó en el año 69 en la Galería Van Riel. Y Alberto Brusone me dijo, ¿te animás a organizar el acto en Van Riel?
Y yo lo organicé como en el Yule. Yo no sabía realmente que en la Galería de Arte hasta dónde llegaban las actividades y qué es lo que hacía. Yo sentí que para presentar la carpeta tenía que invitar a actrices que leyeran los trabajos de los escritores. Invitamos a Rosa Gallo, a Tzipi Linkowski, a Virginia Lagos. Invité a todas las escuelas de la comunidad judía para que visitaran la muestra, y la muestra fue un éxito absoluto, absoluto. Cuando terminamos la muestra, me dijo Brusone: te doy la muestra para que la manejes si querés en la comunidad. Y bueno, ya para ese entonces había dejado la escuela porque era imposible, no podía seguir perfeccionándome en la docencia, y bueno, ya tenía que abocarme totalmente a la parte del arte. Y entonces organicé algo así como la Semana de la Cultura, que proponía a las instituciones de la comunidad judía. Y después me fui integrando hacia actividades fundamentalmente con las escuelas. Pasé al campo nacional, hice exposiciones en el Lenguas Vivas, en escuelas de la comunidad italiana. O sea, ya era un clásico de la Semana de la Cultura. La Semana de la Cultura consistía, después cuando dejé a Brusone, pasé a hacer muestras con artistas argentinos, y la semana consistía en una noche con un crítico de arte, con la presentación de un libro del autor más conocido en ese momento para adolescentes, para niños, algún concierto. Trabajé mucho con el profesor Epstein y con Abel López Iturbe organizando actividades en esa Semana de la Cultura. El doctor Benarós tenía una charla que se llamaba Origen y Desarrollo del Tango, que tocaba al piano Sebastián Piana, bailaba la compañera del Cachafaz y él relataba la historia del tango. Esa formaba parte de las actividades, de las muchas actividades que conformaban la Semana de la Cultura en las escuelas. Cuando llegaba a las escuelas, yo quería formar una comisión de apoyo a la actividad. Formaba una comisión de apoyo con un representante de cada aula, que era el padre que tenía inquietudes por el arte, por la literatura, por la música. Y esa comisión organizaba la actividad, la Semana de la Cultura. Generalmente los artistas me donaban algún trabajo, alguna serigrafía, algún elemento para poder hacer una rifa, y trabajaba el grupo de apoyo 1 mes o 2 meses para vender la rifa, que esa rifa era la que colaboraba para pagar a los escritores, a los poetas, y de esa forma nos autofinanciábamos. Se hicieron muchas actividades relacionadas con la cultura y sin dificultades económicas, porque la comunidad tenía mucha conciencia de la incorporación de la cultura a la vida de la institución. Nunca pensé que yo iba a tener una galería y que yo iba a vender cuadros, porque realmente no era una actividad que me interesara muchísimo. Me interesaba más la organización de actividades. Y organicé una muestra en Gesell y conocí Pinamar. Me habían invitado a un café concert en Villa Gesell. Estaba Nacho Quirós y no recuerdo, María Banner, y ahí teníamos un stand de arte. Ya entrábamos en la parte comercial, ¿no? Y un
ingeniero, el ingeniero Majersky, había construido una torre muy importante en Pinamar sobre las calles Avenida de las Artes y Libertador. Y a la esposa se le ocurrió que en esa galería de arte, en esa galería comercial, tendría que haber una galería de arte, simplemente porque la calle se llamaba de las Artes y a ella le gustaba muchísimo el arte. Se llama Brunilda Majersky. Me llama por teléfono y me cita para que conozca el edificio. Me dice, si a usted le interesa, nosotros le cedemos gratuitamente este local para que usted abra su galería. Bueno, no lo pensamos mucho, no teníamos tanto para arriesgar y abrimos la galería hace 25 años. Bueno, y digamos, la vida cultural que yo hacía en las escuelas la llevé a mi actividad en Pinamar. Entonces organizaba concursos en la playa, tenía una escuela de arte apoyada por la municipalidad para llevar chicos a pintar al bosque y a la playa. Teníamos una escuelita de arte en la vereda de la galería con profesores de arte. Grabadores, ceramistas, participaban activamente de la vida de la galería y tenía el apoyo incondicional de los artistas plásticos. Tal es así que con la llegada de la democracia, cuando asume Alfonsín, invito a los artistas a pintar una empalizada que había en Pinamar y participaron 40 artistas con murales de 2 metros cada uno. Bueno, Marcia Schwartz, Don P., gente de todos los niveles de edades estaban participando de esa actividad que quedó como patrimonio para la ciudad de Pinamar. O sea, esos murales existen y están en las instituciones de Pinamar. Y así nos integramos a la vida de la ciudad y en el verano llevábamos a Abel López Iturbe para que diera conciertos para niños, al profesor Epstein. O sea, hacíamos de nuestra sala pequeña una sala enorme. Bueno, después recurrimos a hoteles, a instituciones que nos apoyamos e hicimos una actividad que aún existe en Pinamar y que bueno, que es un clásico de la ciudad y estamos integrados totalmente a la vida de la ciudad de Pinamar. Y la gente adquiría obras de arte. La obra de arte no es imposible, hay planes de pago, hay muchas formas de adquirir el arte, no sin llegar a comprar la gran obra. Hay obras, hay dibujos, hay grabados, hay serigrafías. O sea, si uno realmente tiene sensibilidad y cree en el arte, puede vivir acompañado por el arte. No tiene que tener obras millonarias para obras de gran valor, obras que pertenecen a los museos. Empecemos por un dibujo, por un grabado. Y bueno, y así es como la gente nos ha seguido y adquieren obras de arte. Hay una situación que es real, que es la globalización, que la clase media fue posiblemente la que más se acercó al arte y que en este momento le resulta muy difícil, no imposible, pero muy difícil. Visitan la galería, pero les resulta casi imposible poder adquirir obras. Pero hay otros sectores que se acercan y que ayudan a que podamos existir, coleccionistas, y sobre todo estamos viendo la posibilidad de cómo acercar a la gente de 40, 45 años, no para que compren la obra original, sino para que se acerquen al arte, lo descubran, incorporen en su vida para el desarrollo de su familia, para el enriquecimiento de su familia, el arte. Porque no es lo mismo vivir con la casa sin nada que acompañados por un póster bueno, o una lámina o un dibujo. Creo que es una forma de educar a la familia y de sensibilizarse uno. Bueno, llega un momento en que tengo la posibilidad de abrir mi galería en Buenos Aires y
abro en la calle Florida, al 900. Y me resultaba como una cosa muy fría, no tenía mucho que ver conmigo, la forma de una galería clásica. Yo seguía trabajando con las escuelas, así que necesitaba mayor espacio. Y fue que decidí abrir esta galería en la calle Gascón. Esta vida de Gascón 36 me permite seguir proyectando cosas. Lo siento como si fuera que estoy en la escuela y de acá hago actividades que me gustan. Tuve oportunidad de organizar un concurso para Aerolíneas Argentinas para la creación de un mural que se emplazó en Nueva York en la oficina de Aerolíneas en el Rockefeller Center. Lo ganó Carlos Cañas y viajamos con un grupo de artistas y críticos de arte a la inauguración de ese mural. Fue una experiencia muy positiva y de pronto descubro la posibilidad de poder salir del país. Después organizo actividades en Alemania, en Frankfurt. Viajamos, la primera muestra que hago es con Ernesto Pese y tuvo mucho éxito. Logramos vender un mural para un edificio de la ciudad de Frankfurt, grabados para oficinas. O sea, descubro que el grabado en el mundo tiene posibilidades de ser ubicado y en la Argentina todavía está como casi ausente del mercado. Entonces organicé actividades, las muestras eran de dibujos y de grabados. Llevé escafati, esculturas, pinturas. He realizado en Frankfurt alrededor de 10 muestras. Y en Corea, después paso a organizar una muestra en Corea muy importante, invitada por el gobierno de Corea, y llevamos una muestra de 20 pintores argentinos, curada por Rosa Facaro, que fue una gran colaboradora en toda mi actividad, y fue una experiencia que marcó en nosotros algo así como que no hay rincón en el mundo donde no se pueda llevar, donde no se puedan proponer actividades. Así que seguiremos trabajando y actualmente estamos trabajando con España. Hace 5 años que participamos de la muestra Estampa de grabados, donde participan grabadores argentinos. Esa muestra fue trasladada también a Londres. Estuvimos en una feria muy importante en Londres de grabados, donde el grabado argentino ocupa un lugar importante y se destacan nuestros artistas por el nivel de sus obras. Tanto es así que estamos tratando en la Argentina de llevar el grabado a las distintas provincias, a los distintos museos. En este momento estamos con la muestra en un homenaje a Federico García Lorca, que la presentamos en el Museo de Olavarría, va a ser presentada en la Universidad de Tucumán, en la Universidad de Córdoba, invitados también, ahora viajamos a Chile. O sea, tratamos de llevar el arte y así vivir experiencias nuevas en relación a todo esto que es tan maravilloso.